jóvenes, adultos, envejecientes. No importa, seres humanos, recordemos siempre ese altísimo nivel de sensibilidad que debemos tener con todo lo que tenga vida. La flora, la fauna. Tenemos que ser sensibles, solidarios. Queremos preservar nuestra vida, cada uno en particular, ¿verdad? Y entonces también contribuir para salvar la vida de otro, de otra, de todos. Tenemos que ser empáticos, ¿verdad? Queremos lo mejor para ustedes quieren lo mejor para nosotros. Entonces todos queremos el bienestar, la prosperidad, el éxito, vivir mejor. Todos tenemos derecho a esa vida, una vida útil, una vida saludable, donde podamos desenvolvernos en distintas demarcaciones, distintos escenarios, partiendo desde la raíz, ahí nuestra hermosa familia, donde tenemos que tolerar, tenemos que ser cordiales, gentiles, simpáticos, practicar la solidaridad, cumplir con una función esencial, que es una orientación correcta, buscando ¿qué? Bueno, la honestidad, la honradez, la disciplina, pensando que tenemos que prepararnos, porque esa preparación nos va a servir para toda la vida. Alguien piensa, bueno, si mis padres tienen muchos recursos, me van a dejar una buena herencia, todo aquello. Pero la principal riqueza que tiene un ser humano, que puede verse como individuo, pero también dentro de un marco del círculo familiar, social, comunitario, es exactamente esos elementos que logramos desarrollando nuestro talento, poniéndolo al servicio de los demás, demostrando que sí, podemos ser humildes, podemos ser respetuosos, podemos contribuir para el bien, sembrar en tierra fértil, quiere decir portarnos bien y contribuir para que otros también lo hagan. Mantener nuestra vida saludable, pero entonces bien cualificada, ¿sí? Con calidad, buscando cualidades fundamentales para desenvolverlos en los distintos escenarios que se nos presenten. Y que como consecuencia de esa preparación podamos emprender proyectos, planes, programas que nos lleven a mejorar cada vez más. Y por supuesto también conseguir algunos ingresos que nos permitan desenvolvernos y luchar para que otros también se desenvuelvan. Y preservar nuestra sociedad limpia, pulcra, pensando en lo ético, en lo moral, que esa sociedad cada día merece que especialmente sus representantes en los distintos, eventos en donde participemos, pero también en las distintas circunstancias que se nos presenten. Si estamos en un medio donde tenemos roles distintos cada uno, pues usted asume el suyo con responsabilidad, el otro asume el suyo, yo asumo el mío y el otro también, y así entonces cada uno siendo responsables, auténticos. Entonces la integridad, esa honestidad que siempre nos lleva a la verdad. Y la verdad nos lleva ¿a qué? A la credibilidad. Ya creíbles, entonces logramos confianza y mantenerla siempre. Recordar que existe la verdad, así existe la mentira. Tenemos que practicar y promover la verdad y alejarnos cada vez más de la mentira.
Y si alguien en un momento determinado piensa que la mentira es útil, sí, porque hay personas que han logrado muchos objetivos, algunos ascensos económicos, políticos y otros ámbitos, utilizando la mentira, pero que recuerde que la mentira en algunos momentos da resultados, pero a largo plazo, cuando se descubre la verdad, entonces es cuando viene el cambio que se da en el concepto que uno pudo haber tenido hasta ese momento de una persona y que a partir de esas circunstancias ya conocidas del descubrimiento, entonces esa persona pierde mucho valor para esa persona y para otras también. Entonces alguien dice, la verdad es rápida, pero en cualquier momento desaparece. La mentira es rápida, pero desaparece. La verdad algunas veces es lenta, pero siempre permanece, porque la verdad es la verdad. Ahora, la mentira en cualquier momento puede ser descubierta y como creemos en la verdad, confiamos, pero al entender que fue una mentira para engañar, entonces el ser humano cuando se siente engañado, se siente traicionado y como tal entonces cambia el concepto, el criterio que pudo haber tenido durante mucho tiempo de una persona. Es decir, que es un elemento para reflexionar. Y entonces ver en la honradez, señores, la honradez, que nos permita practicar en la sociedad los principios, los valores, esas posiciones tan firmes y tan ciertas que debemos mantener, que haya certidumbre, que la persona entienda que usted tiene la seguridad suficiente para cuando diga algo, esa persona le crea. Eso tiene un valor, una riqueza inmensa en cualquier sociedad del mundo. Porque ¿qué proyecto podemos emprender involucrando una persona irresponsable, por ejemplo? Una persona mentirosa. Una persona que haya traicionado. Una persona irresponsable. Una persona deshonesta. Muchas veces se emprenden proyectos y fracasan precisamente por eso, porque fue algo coyuntural, producto de un interés dado para conseguir algún beneficio. Algunos, entonces, bueno, una oportunidad, otra oportunidad. Entonces, siempre hay que mantenerse limpio, la limpieza, señores. Desde el punto de vista de la conducción social, la pulcritud, esa seguridad tenemos que mantenerla e inculcársela a nuestros niños y jóvenes. Pero esos niños y esos jóvenes tienen que observar en ustedes y en mí esa forma conductual, esa posición de seriedad que cuando nos comprometemos a algo o con alguien, esa misma sociedad que nos conoce sepa que se va a cumplir. Algunas veces nos olvidamos, no importa, lo interesante es conseguir tal cosa, los fines justifican los medios justifican los fines y comienzan. No. Vamos a mantener posiciones muy francas, muy claras. Usted entiende que debe decir que sí, piénselo bien, yo tengo que pensarlo bien, reflexionarlo, consultarlo de alguna manera, no para llevarnos de lo que otro diga, lo que otro crea, no necesariamente, pero uno hace una consulta, 2 o 3 consultas y luego saca su propia conclusión. Y al reflexionarla, se asume para cumplirla. Si no es para cumplirla, mejor no asumirla. Usted entiende, o puedo ser yo, que no puedo decir que sí, pues digamos que no. Es preferible
resultar antipático o inflexible o usando cualquier calificativo negativo que coyunturalmente la gente entienda que no debió ser, pero que si uno va a decidir algo para asumir lo contrario, entonces no, hay que ser sincero. No se puede, entonces decir que no. Alguien ha reflexionado bastante en ese sentido. ¿Cómo decir que no? ¿Por qué decir que no? ¿Cuándo decir que no? ¿A quién decirle que no? ¿Y por qué decir que no? ¿Cuáles son las razones? Pero se pueden explicar o no explicar, pero lo más lógico es que para no romper con unas relaciones, porque no hay que enemistarse con otra persona, bueno, sencillamente usted tiene la expectativa que debía yo decir que sí, y finalmente ese no fue mi concepto, esa no fue mi decisión. Bueno, pues usted es lo que tiene, respetarla, como yo respeto la suya. Porque como podemos decir que sí, también podemos decir que no. Ahora, ¿qué es lo fundamental? La reflexión, el análisis. Además, ¿qué palabras utilizar? ¿Con qué forma decirlo? Siempre hablamos de la diferencia que existe entre la forma y el fondo. Si utilizamos una buena forma, cordial, simpática, normal, aunque no se logre, aunque el otro no logre su objetivo, pero dada la cordialidad, dada la sensatez, dados los recursos psicológicos que pudiésemos utilizar para hacerle comprender a la otra persona que no se pudo, por las razones que entiendan, pues, conforme al análisis que hayamos hecho, entonces nos llevó a tomar esa decisión. Hay momentos que usted puede tener alguna posibilidad de que en algunos días, en cierto tiempo, se pueda lograr. Pues también se puede plantear una especie de condición intermedia. La posibilidad. Ahora, si usted dice que sí, ciertamente debe cumplir. Si yo digo que sí, debo cumplir. Si digo que no, explicar que no, y ya entonces la decisión está. Que en el momento no resulte atractivo, pero posteriormente, como consecuencia de la reflexión, digo, ¿y por qué fulano de tal no aceptaría? Entonces viene la reflexión y la comprensión de la situación, porque no tenemos que decidir por lo que la otra persona entienda o por lo que la otra persona quiera. Si es posible, mejor. ¿En qué medida puede afectar la relación de esa persona o de un conjunto con una decisión suya o mía, asumiendo un rol positivo o negativo? Bueno, para eso simplemente lo que tenemos que reflexionar, sopesar, analizar y luego asumir la posición y defenderla. Ahora, nunca tomar decisiones emocionales. Estamos muy contentos en un momento determinado y decimos que sí, pero luego viene una reflexión y nos dicen, no, porque yo no puedo, ¿y por qué lo decidí en ese momento? O estamos imbuidos o afectados por una situación negativa, de cólera, de problemas, entonces no tomar la decisión, porque después digo, ¿y por qué yo decidí eso cuando realmente yo podía? Y dije que no, pues entonces vamos a darle tiempo, un espacio a nuestro cerebro para que analice, sopese, reflexione, y también a nuestro corazón, para la parte sentimental y todo aquello. Estar, como decimos, estar un tanto frío, esperar, porque algunas veces asumimos posiciones en un segundo, en 2 segundos, que nos llevan a complejidades inmensas durante toda la vida. De forma tal que cada vez que tengamos oportunidad de decidir, pensemos no solo en nosotros como tales, no solo en usted, no solo en mí, porque nosotros somos entes sociales
pertenecemos a una familia consanguínea cercana, pero tenemos también una gran familia social, comunitaria. Somos hermanos dominicanos, somos seres humanos del mundo. Pues vamos a trabajar en función del bienestar de todos, comenzando por nosotros. Tenemos directamente hijos, por ejemplo. Tenemos esposa o esposo, o tenemos hermanos, hermanas, digo, familiares cercanos, parientes, amigos, relacionados, personas desconocidas, pero que son seres humanos como ustedes y como yo. Y que queremos lo mejor para ellos también, porque todos tenemos derecho a vivir bien, disfrutar de una buena salud, todos tenemos derecho a esto. Como todos tenemos derecho a lograr un buen trabajo para conseguir recursos que nos permitan mantenernos, socorrernos, y dentro de esos recursos utilizarlos para prepararnos cada vez más, elevar nuestro conocimiento, contribuir en la medida de lo posible con los demás. Y así tenemos una sociedad mejor. Ustedes son mejores, nosotros también le damos el ejemplo a nuestros jóvenes, nuestros niños, para que también ellos lo asuman y lo aporten para la sociedad que les va a corresponder vivir. Entonces, todos podemos sembrar en el ámbito moral, en el ámbito ético, en la parte directa, las responsabilidades directas dentro del marco de una labor que estemos desempeñando, en un trabajo, o desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista comunitario o deportivo, no importa, un trabajo, una labor. Y entonces asumir decisiones correctas para evitar, señores, entrarse a ese bajo mundo de la corrupción que nos hace tanto daño en nuestro país, el robo. Eso de aceptar posiciones de personas que digan, bueno, los fines justifican los medios justifican los fines. Si usted consiguió algo y eso es suyo. No, pero usted no es una persona en el mundo, yo no soy una sola persona en el mundo. Yo no puedo mejorar mi condición de vida haciendo daño a los otros. Y espero que los otros no quieran hacerme daño para mejorar su vida. Entonces el egoísmo nos lleva a darme lo mío. Si tú no me das lo mío, si tú no me pagas por un servicio, señores, pero todos tenemos que ser serviciales, porque de una u otra forma nos vamos a necesitar. Por eso nosotros admiramos tanto el voluntariado. Esos hombres, esas mujeres, en el marco social, por ejemplo en la defensa civil, los bomberos, la Cruz Roja, en organizaciones, instituciones comunitarias, le dedican muchísimo tiempo de su vida, dejando algunas veces el esposo solo, o la esposa, o con los hijos, o con una tía, o con un hermano, o con la abuela, para dedicar parte de su tiempo a servirle a la comunidad. Pues eso tiene un valor extraordinario. Entonces llevemos a los cargos de mando, de dirección, personas que sean íntegras, confiables, honorables. No honorables como algunos de esos que porque logran determinados cargos ya se cree que son dioses. No, no, no. Personas humildes, pero preparadas, que sean intelectuales, científicos, ojalá, técnicos, peritos, no, seres humanos buenos, desde el punto de vista moral. Nosotros necesitamos personas al más alto nivel intelectual, teórico, sí. Personas correctas, personas que cuando asuman una decisión, la asuman para buscar el bien, no la parte comercial, no hacerle daño a los otros. Por ejemplo, en República Dominicana, en estos últimos días, estas últimas semanas, la gran mayoría, la inmensa mayoría de dominicanos, ha visto con estupor el caso de que esos malos dominicanos incurrieron en la parte de SENASA, por ejemplo, el Seguro Nacional de Salud, señores. Ustedes saben, cientos de dominicanos murieron mientras otros acumulaban millones de pesos. Eso es inaceptable.
de todo punto de vista. ¿Cómo es posible que para ellos tener, acumular riqueza, permita que muchos hermanos nuestros, que por falta de esos medicamentos, por falta de esos recursos, hayan perdido su vida y que hayamos permitido que tantos familiares se hayan sacrificado inmensamente y que hayan dejado niños y niñas huérfanos con problemas, dificultades, con deudas inmensas y haciéndonos creer que no había ocurrido nada y incluso pusieron al presidente de la República a hablar falsedades. No, que eso no está ocurriendo nada, eso simplemente es inyectarle algunos millones y ya. No, no. Por eso nosotros necesitamos autenticidad, señores. Y esas personas que le hablaron mentira al presidente, y lo que el presidente siendo el principal responsable de la corrupción del país, y que le diga a los dominicanos una posición que él creía probablemente que no nos había afectado tanto, yo supongo, ¿verdad? Aunque uno entiende que un presidente de cualquier país del mundo es la persona mejor informada y que todos los organismos del Estado tienen que mantenerlo informado, orientado. Y si se descubre que alguien, algún organismo o alguien no lo hace, entonces el presidente debe entender que esa persona no debe estar dirigiendo una institución tan compleja y tan complicada cuando ha permitido que tantos dominicanos hayan muerto y otros hayan visto su salud muy afectada. Hasta tal punto que otros se le haya agudizado tanto el problema que hayan muerto también y que hayan logrado un nivel de deterioro incalificable, imposible de recuperar. Muchas veces entonces se dice, la corrupción es fatal, pero una corrupción en salud es execrable, censurable, de todo punto de vista. Bueno, nosotros tenemos que luchar cada vez más por un país honesto. Humildemente hemos estado en el ámbito municipal durante muchos años, ¿verdad? Desde el año 1986. Hemos estado directamente en el ámbito municipal, tanto acá en Mao como en el noroeste, en el país y en alguna parte del mundo. Hemos estado vinculados de alguna manera, siendo parte de organizaciones, por ejemplo, como FEDOMU, Federación Dominicana de Municipios, que durante 2 años fuimos vicepresidente, 2 años también asesor. Fuimos 4 años presidente de todos los síndicos acá en el noroeste. Y así, en el exterior fuimos miembros de la UIN, la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Y nos mantuvimos un tiempo en el Consejo Consultivo de la Unión Europea, a través del PARME, el Programa de Apoyo a la Reforma y Modernización del Estado, acá en el país. Y de alguna manera fuimos aprendiendo algo, ¿no?, de municipalidad. Sí, lo que necesitamos es hombres y mujeres que dirijan desde los gobiernos locales, desde nuestros ayuntamientos, en los municipios, dentro de nuestras juntas distritales, en los distritos municipales. Ojalá muchos quisiesen descubrir algo tan importante para la conducción de cualquier sociedad y de que comencemos a declarar municipios honestos, municipios honrados. Así hay muchos municipios. Vamos a declarar municipio verde, vamos a declarar municipio inteligente, vamos a declarar el municipio ecoturístico, declarar municipio amigo de la niñez, municipio amigo de nuestros envejecientes. Y así, municipios limpios, municipios desarrollados, municipios organizados, y que no solo se dedique por una calificación, no, sino asumirlo como tal. Vamos a luchar por la integridad en nuestros municipios. Y ojalá los votantes, hombres y mujeres, todos los que de una u otra forma tenemos oportunidad de escoger hombres y mujeres para que nos representen, ojalá tengamos presente siempre la honradez,
es una persona honrada, es una persona honesta, es una persona íntegra, es una persona responsable, es una persona solidaria, es una persona servicial. No si es una persona perfecta, porque la perfección no existe entre los seres humanos. Ahora, todos los seres humanos, tenemos virtudes y tenemos defectos. Entonces vamos a cultivar las virtudes y vamos a escoger esos hombres y las mujeres que sean personas virtuosas, personas decentes y sobre todo personas honestas, que si van a administrar recursos económicos, humanos, de cualquier tipo, lo hagan con equidad, con igualdad, con justicia, y que sean personas preparadas, y que dentro del marco de esa honestidad que lleve a pensar en que lo que se haga sea en bien de todos, no para perjudicar esa población tan hermosa y tan sacrificada, que aporta muchísimos recursos, con grandes sacrificios a veces, para lograr una sociedad libre, democrática, participativa, que veamos como un privilegio pertenecer al grupo social, al grupo familiar, al grupo laboral, que si estamos en actividades deportivas, si estamos en actividades culturales, estamos en actividades de cualquier tipo, actividades religiosas, pensemos en que somos personas creíbles y que quienes nos vean con confianza, que no haya esa restricción, ese alejamiento. Si está fulano de tal, yo lo voy a estar, porque esa persona está aplicando aquella expresión de dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces hay que cuidarse muchas veces, no desdecir, no rechazar completamente, pero hay que cuidarse. ¿Qué es lo que queremos exactamente? Que la honestidad se masifique y que cada vez que tengamos oportunidad de decidir, pensemos en nuestros abuelos, en nuestros padres, en nuestros hermanos, en nuestros hijos, en nuestras parejas, en los amigos más cercanos, personas que lo que quieren es el bien, y no venir con el problema que fuera el total y no importa que lo ocurra aquel o aquella, porque lo que queremos es vivir nosotros bien, concentrar riqueza, disfrutar de todo, mientras no nos importa a los otros. No, eso es egoísmo. Vamos a pensar un poquito más y seguro tendremos una mejor República Dominicana. Bueno, como siempre, queremos compartir algunas ideas de profesionales nuestros del país para reflexionar. Y no queremos nosotros solo reflexionar, sino traer ese tipo de mensajes para que ustedes tengan esa oportunidad también. Reitero, no tienen ustedes que aceptar lo que diga alguien, lo que diga yo, no. Pero si esto nos sirve como un punto de referencia para nosotros reflexionar y ver si en algo pueda contribuir para nosotros esclarecernos, comprender algunas realidades, que de alguna manera tal vez conocíamos algo, pero si en esto, en algo podemos contribuir, habremos logrado uno de nuestros objetivos con este programa, y es luchar para que nos beneficiemos todos, con lealtad, con franqueza, buscando el bien, el desarrollo, el éxito, la prosperidad para todos. Vámonos, señor director, con uno de esos cortitos que nosotros compartimos siempre con nuestra gente. Adelante. Si hay una red que vende rangos de generales y oficiales, es porque hay quienes compran esos rangos. Es porque hay quienes ostentan y no sabemos si el vecino que tenemos al lado es un general de esos que se compraron en la Romana. ¿Con qué intención se abre una fábrica de rangos completa? Le vendían ahí mismo las insignias, los uniformes, la gorra, las botas, todo.
¿Y con qué intención va un comprador a esa fábrica de generales y oficiales, policiales y militares? Aquí hay algo evidente. El que vende y el que compra no tienen buenas intenciones. El que vende probablemente está actuando con alguien de adentro, ya sea en la policía o en el Ministerio de Defensa. No es verdad que una gente que fabrique esos 538 carnets que se incautaron, 538 carnets, así mismo, también hechos, todas esas gorras, toda esa indumentaria, pertrechos militares, lo va a hacer siendo un civil aislado del mundo policial o militar. Queremos los nombres de esos civiles, pero también los nombres de los policías y militares que probablemente patrocinaban esta fábrica clandestina. Yo no sé si el vecino mío de al lado, que es general, fue y lo compró a la romana. ¿Con qué intención? Ahora, lo que a mí no me cabe la menor duda es de algo. Aquí hay un caldo de cultivo para la delincuencia, que por eso es que están tan creativos. Le dan rienda suelta a la creatividad, porque aquí no hay un régimen de consecuencia. Probablemente eso estén bien apadrinados y por eso operaban a sus anchas. Probablemente el régimen de consecuencia sea tan inverosímil que lo que provoque risa y que no se vea ni siquiera como un castigo. Pero ya sea porque compraron el rango de general o cualquier rango oficial, tanto en la policía o con uniforme militar, aquí queda algo al descubierto, que aquellos que de manera clandestina e ilegal compran esos rangos y portan el uniforme, se parecen muchos a algunos que están dentro de las instituciones, que aunque lo hacen de manera oficial y legal, tienen igualmente el uniforme manchado. Esto hay que profundizarlo. Yo no creo que sea una red exclusiva de civiles. Bueno, esa es una denuncia muy fuerte que hace Rosa Encarnación, esa joven periodista dominicana. Eso tiene que investigarse. ¿Ustedes se imaginan? Habla ella de la policía, militares. Eso es sumamente peligroso. Ojalá que nuestras autoridades lo investiguen a profundidad, porque eso no podemos permitirlo. Ningún país del mundo puede permitir eso. Nosotros creyendo, ¿verdad? Nuestros militares, todos los rangos, nuestros policías y todo aquello, y que haya habido dinero por el medio. Eso es cruel hasta pensarlo, ¿verdad? Pero es parte de la reflexión que yo quiero que ustedes hagan en ese sentido. Vamos, director, con otro. Es posible sentir orgullo por un país donde por lo único que te respetan aquí es si tú tienes dinero, no importa cómo tú lo conseguiste. Si no, aquí no te respetan. Nadie te respeta. Eso duele de este país. Sí. Y este es el país que uno tiene que querer. Este es el país que lo han dañado. Este es el país en lo que lo han convertido. Aquí nada más te respetan si tú tienes dinero. No importa cómo tú lo hayas conseguido, es que tengas dinero. Ahora tienes dinero y te respetan y te tratan de don y escuchan tu voz y tú te impones y todo de todo. Ahora, tú puedes haber sido un buen profesor, un bombero que ha salvado 500 vidas. Y te dicen, si tú no te llevaste un abatido, vaya de ahí, asqueroso. ¿Por qué? Porque tú no tienes dinero. Sin embargo, tú realmente un asqueroso, eres un abatido, moralmente hablando, sí. Y se te respeta en este país. ¿Por qué? Porque tienes dinero. A veces tú quieres que se subalterno de un ñame, porque el ñame es el que tiene el dinero y él impone sus creencias, y tú tienes que aceptarlo y hasta aplaudirlo. Esa es la gran decepción que nosotros vivimos en países como el de nosotros. Que tú tienes que amarlo porque naciste aquí. Porque la mayoría de la gente pobre no tiene la culpa. A ellos los empobrecieron. A ellos no les permitieron acceso a una educación que otros tuvimos, gracias a Dios, posibles. ¿Qué les parece? Ese tema normalmente nosotros lo tratamos, lo abordamos aquí, porque muchos dominicanos han aceptado el criterio de que el que no tiene dinero no aspira a ningún cargo electivo, popular, en República Dominicana, como si la condición única para lograr esos cargos sea tener dinero. Imagínense ustedes, mis amigos, si esta sociedad acepta como bueno y válido ese criterio, ese concepto, y lo asume, como lo han asumido muchos,
recuerden que las elecciones más caras que han habido en República Dominicana, desde el año 1844, cuando fuimos independientes, cuando a partir del 27 de febrero de ese año, producto del esfuerzo inmenso de nuestros trinitarios, que le debemos pleitesía, consideración, respeto y admiración durante toda la vida, por el gran esfuerzo que ellos hicieron para liberarnos de los haitianos. Desde ese momento hasta el 2020, luego 2024, pero particularmente las últimas 2024, las elecciones más caras. Y fíjense que de 2 dominicanos con derecho al voto, solo uno fue a votar. Eso es un gran reto. La sociedad, cualquier sociedad que sea, cuyos ciudadanos, y en República Dominicana a partir de los 18 años, cuando logramos la condición de ciudadano, ya con la cédula, ¿verdad? Cédula de identidad y electoral. Entonces tenemos derecho a escoger los hombres y las mujeres que nos van a representar durante 4 años, ya sea en el ámbito municipal, sea en el ámbito distrital, sea en el ámbito congresual o nacional, presidencial. Y que muchísimos dominicanos para ir a votar haya que pagarles un voto, señores, por 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000 pesos un voto. Y muchos entonces, muchísimos otros, no se motivaron a votar. No les importó quiénes ganaran. Pues miren, tiene que importarnos quiénes nos van a representar a partir, por ejemplo, de 2028. Porque ya tenemos ahí los que nos están representando. Ustedes se preguntan, ¿estamos viviendo bien? ¿Están llenando las expectativas que ustedes como dominicanos, y yo también, hemos tenido y tenemos de la forma de cómo conducir, ya sea el gobierno nacional, en el ámbito provincial, en el ámbito municipal, distrital? Entonces ahí lo podemos ver como un todo, pero si particularizamos y observamos, por ejemplo, cómo está la alimentación en nuestro país, con la inflación que tenemos, que todo está absolutamente caro, no es bueno, pero ¿y por qué nuestros representantes no se reúnen, analizan, establecen una política de Estado para producir los rubros que nosotros necesitamos para alimentarnos, teniendo nosotros millones y millones de hectáreas de tierra fértil, mojable, irrigable, y teniendo una capacidad inmensa con técnicos, con profesionales, con peritos, con científicos, teniendo nosotros muchísimas manos de obra que aunque la han ido sustituyendo porque no le pagan bien y la han ido sustituyendo por la mano de obra haitiana, pero que si retomaran con seriedad lo que merece y se le pagara como tal a los dominicanos, que en vez de irse a otros países se quedarán aquí porque van a tener un buen seguro, van a tener su vivienda, van a tener medio de transporte, van a tener un buen suelo para alimentarse, para educarse, para disfrutar de una buena salud, pues no se irían a trabajar para otra parte. Porque fíjense, el año pasado, en el 2025, esos buenos dominicanos desde el exterior mandaron más de 12,000 millones de dólares acá a la República Dominicana. ¿Y cómo lo consigue? Trabajando. Y cada año envían acá a través de remesas más de 10,000 millones de dólares trabajando. Entonces, si se les pagara bien, pues estuvieran aquí trabajando también, en vez de irse a luchar, por ejemplo, ahora como está el frío en Estados Unidos, en Europa, en distintas partes del mundo. Pero nosotros necesitamos que haya un criterio en el sentido de qué, bueno, de que debemos mejorar nuestra condición de vida y disfrutar de una mejor alimentación, y recomendar el asunto de la salud. Vamos a ver las medidas que por fin van a adoptar con relación a esta gente de Senasa, y hay que seguir profundizando la investigación, porque no solo son esos que están, hay muchos más, y se supone que las autoridades responsables a quienes nosotros les pagamos tienen que asumir su rol, hacer las investigaciones pertinentes y hacer cumplir la ley y recuperar esos recursos. Y si hablamos de cualquier lugar donde haya aquí, por ejemplo, la vivienda, ¿cómo están los materiales de construcción?
mano de obra y todo aquello. Bien, yo comienzo con la alimentación porque es lo que nos mantiene vivos. Y hablo de la salud porque, lógicamente, la vida con salud. Pero ¿cómo está la educación? Fíjense cómo andamos nosotros desde el punto de vista educativo. La calidad educativa de los dominicanos por el suelo. Cuidadito si tiene mucha relación ese nivel bajo en cuanto a la calidad educativa y el alto nivel de corrupción, que tiene bastante correlación, ¿verdad? Porque una persona preparada, honrada, que pueda trabajar, que pueda ganar el sustento de su familia, no tiene por qué irse a esos niveles fatales de corrupción. Aunque muchos que tienen muchos recursos son los que más cogen. Algunos tienen el criterio de que, bueno, pues hay que llevar a fulano de a tal cargo porque tiene dinero y no necesita. Pues ocurre que esos que sí, mientras más tienen, más quieren. No nos dejemos engañar en eso. Hay polémica, que si los pobres roban. Bueno, muchos, en estos días recientemente vi con una tristeza inmensa a un ciudadano dominicano con un racimo de guineo en el hombro y llevándolo preso, militares, policías, porque se robó tal cosa. Y uno observa a los dominicanos que se roban miles de millones de pesos, devuelven una partecita y se quedan disfrutando, y ni siquiera un día lo meten preso. Ni siquiera lo presentan ante la Cámara para que los dominicanos lo vean y por lo menos haya una condena moral y social. Entonces es una discriminación, una desigualdad inmensa. Eso tenemos que superarlo. Nosotros no queremos que absolutamente nadie robe, por eso siempre hablamos de honestidad. Nosotros no queremos que nadie se robe un solo chele. Nosotros no queremos que nadie se robe un huevo. Nosotros no queremos que absolutamente que nadie se robe, no un racimo, no, ni un guineo. Nosotros no queremos que nadie se robe en lo absoluto, nada, absolutamente nada, sino que lo que podamos conseguir es con nuestra dignidad, con nuestro esfuerzo, con nuestro sacrificio. ¿Correcto? Recientemente ustedes saben que todo el mundo conoció que un dominicano se había robado un conejo. Lo llevaron preso. Él al verlo, bueno, lo devolvieron el conejo, pero tuvo que estar 3 meses preso. Porque se robó el conejo, aunque lo devolvió, pero tuvo que durar 3 meses preso. Imagínense ustedes. Entonces otros, que se roban miles de millones, devuelven una partecita y ni siquiera lo presentan ante la sociedad. Y no duran ni un solo día preso. Entonces es parte de la reflexión que nosotros tenemos que hacer. Señor director, vámonos con otro de los videos que tenemos por ahí para compartirlo con nuestros amigos. Adelante. En abril se dará inicio al proceso general de captura de datos y entrega inmediata de la nueva cédula en todo el territorio nacional, organizado por mes de cumpleaños, los de abril en abril y así sucesivamente hasta llegar a marzo de 2027. El inicio formal, tomando en cuenta la Semana Santa, será oficialmente el día 12 de abril de este 2026, que es el aniversario 103 de la Junta Central Electoral. Bueno, ese es un dato que debemos tomar en cuenta. Ya a partir del día 12 de abril, todos, según hayamos nacido, entonces vamos a sacar la cédula. Los que nacieron en abril van a abrir a partir del 12. Los que nacieron en mayo y así cada mes. Eso es para que no se aglutinen todos rápidamente. Así que ya ustedes vieron ahí al presidente de la Junta Central Electoral a hablarnos en ese sentido. Hay que tomarlo muy en cuenta. Adelante con otro, director. Martes 27 de enero, entregaremos una comunicación formal del Colectivo Ciudadano por la Calidad Educativa al Ministerio de Educación, solicitando el cumplimiento de la ley y la admisión inmediata de todos los docentes excluidos de la evaluación. De no obtener una respuesta positiva, aprovechamos este programa para convocar a todos los y las docentes excluidos de la evaluación de desempeño a participar en la parada cívica que realizaremos frente al Ministerio de Educación el jueves 29 de enero. La moral y cívica que tanto promueven las autoridades en su propaganda mediática se enseña mejor
predicando con el ejemplo y con el cumplimiento y respeto a las leyes. Por lo tanto, reiteramos nuestra solicitud al Ministerio de Educación a que, en un ejercicio de moral y cívica, se respete y se cumpla la Ley General de Educación y se garantice a los cientos de docentes excluidos su derecho a ser evaluados como mandan las leyes. En consecuencia, bueno, está Juan Valdés, un gran profesional nuestro, un joven talentoso, hablándonos el asunto del desempeño, de los maestros y todo aquello. Ojalá eso se pueda conseguir. Acá en Mao ha habido una protesta, una caminata de la Asociación Dominicana de Profesores, una serie de demandas, ¿verdad?, que habían contraído compromisos, no se ha cumplido. Ojalá. Con relación a los jubilados, nos están descontando un 4%, cuando la ley establece que es un 1%, si nos están descontando un 3% mensual al sueldo de los maestros pensionados. Eso es un abuso, eso tenemos que cambiarlo. Bueno, director, vámonos, sabe que los Leones del Escogido ganaron la serie final, ya son los campeones, vamos a ponerla, por favor, adelante. Segundo, pero Rayfield está buscando hacia atrás, Brito la sigue buscando, entró a la zona de seguridad, da un salto y la captura, señores. Otra vez, Sócrates Brito con el out final, como en la temporada 2025, y los Leones son los bicampeones. Corona número 18 para los Leones. Victoria, 1-0, campeones de la temporada 2025-2026. Dedicada a un grande, a una leyenda de los Leones, como don Juan Marichal. Otro día, 27, señores, de enero. Y otra vez el out final. Sócrates Brito para que los Leones se coronen campeones. Arriba. Bueno, felicidades a todos los escogidistas, claro que sí, campeones nacionales. Y entonces nos van a representar en México en la Serie del Caribe a partir del 1 de febrero. Así que muchas felicidades, muchos éxitos. Ha concluido el torneo nacional de béisbol profesional, los Leones del Escogido, que el año pasado ganaron. Ustedes recuerdan con Albert Pujol como manager, ¿verdad? Bueno, pues este año también. Y ha coincidido que Sócrates Brito hizo la jugada espectacular el año pasado y le tocó precisamente ayer hacerla. Qué coincidencia, ¿verdad? Bueno, pues magnífico, un juego extraordinario, 1-0. Y los Leones entonces ganaron 4 y los Toros 1. Termina la serie final y nosotros también terminamos por hoy. Así que a ustedes las gracias por la gentileza que ha tenido de vernos, escucharnos. Si Dios lo permite, mañana volveremos a conversar de estos y otros temas de interés. Antonio Dísela ha estado con ustedes. Bye bye. Estéreo, el programa Intercambio Contigo, con el licenciado Antonio Disla, por Telenovisa 43, tu canal familiar. Sintonícelo a través del canal 8 de Mao Cablevisión, de 6 a 7 de la noche. Intercambio Contigo. Telenovisa 43, dando cátedra de televisión en la provincia Valverde y el noroeste. Mientras los demás hablan y hablan, nosotros trabajamos pensando en ti. Telenovisa 43.